que planteamos es el inciso A, específicamente porque recuerden que nos está pidiendo un artículo de opinión, ¿no? Y entonces al pedirnos un artículo de opinión, recuerden que buscamos un texto que plantee juicios de valor, ¿no? Eh, expresiones que claramente sean valorativas y que esas expresiones valorativas nos ayuden a identificar cómo el autor del texto está planteando una postura o un posicionamiento con respecto a algún tema, pero de forma evidente, ¿no? Entonces dijimos que aquí las palabras clave que podíamos encontrar en esta respuesta, que es el inciso A, eran justo el histrionismo y el despliegue coreográfico, que finalmente tienen estos aspectos concretos de señalarnos como que, pues decíamos ese día, ¿no? Todo tiene que ver con una especie de actuación, todo tiene que ver con esta idea de el autor tratando de plantearnos su posicionamiento en cuanto a que está en contra del apoyo de Estados Unidos y de Joe Biden a la guerra o al despliegue que, pues sí, como armamentístico que sucede en Gaza, ¿no? De forma concreta. Entonces ahí es donde estábamos. Justo, efectivamente, Chavarrita, ¿no? Ahí tendríamos como estas palabras o estos vocablos específicos que justo nos ayudan a identificar como este aspecto concreto, ¿no? Que nos están reflejando estas estas palabras que expresan valoraciones, ¿no? O aspectos valorativos, podríamos pensar. Y habíamos dicho que las otras opciones en realidad, por ejemplo, el inciso C, claramente es una noticia porque nos proporciona información concreta. Claro, es una opinión un tanto implícita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que yo creo que eso es lo que a lo mejor se les pudo haber complicado a aquellos que tuvieron la pregunta o la duda con respecto a esta, ¿no? Que recuerden que hemos dicho, pues sí, idealmente los artículos de opinión expresarían los autores justo su ideología o su punto de vista mediante el uso de verbos en primera persona, cosa que no sucede aquí, ¿no? O sea, de forma clara no existe como esta expresión de creo, considero, pienso tal, ¿no? Que hemos dicho que es lo habitual. Pero finalmente, el uso de estas expresiones nos permiten identificar este posicionamiento que les estaba comentando hace un momento en torno al tema que se está abordando, ¿no? Y ahí de pronto el inciso B, por si no quedó del todo claro, pues ese inciso B es como, habíamos dicho, como una especie de declaración, ¿no? Es como simplemente tomar la declaración de alguien, en este caso de esta persona que se nombra acá, uno de los desplazados por la guerra, pero aún en sus declaraciones de forma concreta, no está expresando opiniones, ¿no? Cuando nos dice, tal personaje espera que Irán presione a Israel para que detenga la guerra, perdón, ¿no? Entonces, eso no es una opinión de manera concreta, o sea, no está planteándonos un posicionamiento específico. Obviamente, su posicionamiento, o sea, más allá de la cuestión del posicionamiento, es obvio que esperaría que la guerra se detenga cuando está siendo uno de los afectados, ¿no? Eso es más que evidente, pero les reitero, si tenemos como esta, a pesar de que tengamos citas textuales, que era algo que estaba comentando por ahí su compañera en esa ocasión, finalmente es una simple declaración, ¿no? Y no estamos planteando de forma clara o de forma concreta el posicionamiento con respecto a esto, ¿no? Con respecto a la situación suscitada, con respecto al contexto de la guerra de manera concreta. Entonces recuerden ir tratar de identificar en la opción de respuesta que vayan a elegir, en el contexto del artículo de opinión, pues estas expresiones que nos permitan identificar justo las valoraciones, los posicionamientos, las ideologías que se quieren compartir o expresar. Además, recuerden que hemos dicho de forma generalizante que el artículo de opinión pretende cuál es el objetivo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el, la finalidad del artículo de opinión? Hacer reflexionar al lector, ¿no? Sobre algún tema. Y entonces, de forma más clara, pues este inciso A nos plantea como esta cuestión de la reflexión, de intentar hacer reflexionar al lector en cuanto al posicionamiento que se plantea en esa opción de respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, dejamos de lado ya esta cuestión. Nos quedamos, si no me equivoco, en la pregunta 6, ¿verdad? O sea, la última que respondimos fue la número 6, la redacción del ensayo. Ajá, porque habíamos dicho justo que en esta número 6 el inciso C era un texto perfectamente expositivo que solo proporcionaba información sobre lo que es el modelado, pero no nos planteaba como estos fundamentos, sino que nada más nos lo conceptualizaba, ¿no? Y recuerden que hemos dicho que el ensayo, pues sí proporciona información, sí quiere dar a conocer algún resultado, alguna tesis, justo,
pero busca fundamentar esa tesis, ¿no? Y entonces, por eso decíamos que la respuesta es este inciso A, que nos dice algunos estudiosos, y ahí fuimos estableciendo cuáles son estos elementos que podemos identificar de forma muy concreta en relación con el ensayo, ¿no? Como esta referencia a que hay otras personas u otros personajes, otros autores que de los que aborda esta idea, de los que retoma esta idea y que también sirven para justificar, ¿no? O para argumentar la idea de que el aprendizaje es el resultado de una relación recíproca a tres bandas, nos dice, ¿no? Que son los procesos cognitivos, las conductas y tal, ¿no? Por ahí nos decía como algunos elementos concretos, pero tenemos esta referencia retomada desde otros autores. Entonces ahí tendríamos que dijimos la respuesta para la número 6 es el inciso A. Nos falta la mitad de las preguntas. Vamos a ver la número 7 que dice, recuerden lo que ya establecimos desde la clase pasada y que se les olvida de repente y que es bien importante. Tienen que leer con claridad el contexto que se les solicita. La situación comunicativa que se les está planteando es muy importante para que ustedes sepan qué estamos buscando, ¿no? Entonces, ahí nos dice, por ejemplo, una profesora de periodismo le solicita a sus alumnos que redacten una propuesta de crónica. Entonces, estamos buscando una crónica y recuerden, pues lo que ya hemos llegado a plantear en cuanto a la crónica, ¿no? Hemos dicho también que existen distintos tipos de crónicas, pero lo más esencial o básico con respecto a la crónica es esta situación de la secuencia temporal, el orden cronológico o esta identificación de la sucesión de los hechos, ¿no? Recuerden que al final es una forma de relato y entonces nos está contando una historia en alguna medida, ¿vale? Entonces, ¿qué pensaríamos sobre este conjunto? Ok, bueno, por aquí alguien dice que el inciso C, alguien dice que el inciso A, ¿no? Vamos a ver, dice el inciso A. Dice, los más de 45.000 espectadores del famoso Tokyo Dome contuvieron la respiración cuando Neri envió al suelo al nipón con un potente zurdazo en el primer asalto, pero el monstruo se repuso y derribó al mexicano en el siguiente asalto. Luego volvió a mandar a la lona a El Pantera en el quinto y lo noqueó definitivamente en el sexto, con un gancho de derecha, dejando al mexicano completamente fuera de combate. Esto claramente tiene que ver con el deporte, ¿no? Es un contexto deportivo, pero sí podemos identificar justo lo que estábamos comentando hace un momento, pues esta secuencia temporal. Recuerden, y les hago énfasis, no solo existen las crónicas narrativas, ¿no? O sea, digo, en general la crónica es un relato, es una narración, pero me refiero a que no solo existe la crónica literaria, que nos cuenta simplemente una historia o un relato. Recuerden que también existen, como hemos dicho, las crónicas noticiosas, que puede ser una noticia o un evento noticioso pero desarrollado en el tiempo, o como en este caso, la crónica deportiva. Y efectivamente esta es la respuesta, ¿no? Porque si nos está planteando lo que sucede a lo largo de los distintos rounds y sabemos exactamente qué sucedió, quién ganó, finalmente tenemos como estos elementos básicos, es lo suficientemente descriptivo, ¿vale? Entonces nos dice ahí, ¿no? Em, Ojo, ¿no? ¿Dónde empieza como la secuencia temporal? Neri envió al suelo al nipón con un potente zurdazo en el primer asalto. Y ahí tenemos este primer asalto que finalmente nos establece como el inicio, ¿no? Pero el monstruo se repuso, o sea, entendemos que el monstruo es el japonés, ¿no? Se repuso y derribó al mexicano en el siguiente asalto, ya tenemos el segundo. Luego volvió a mandar a la lona a el Pantera en el quinto y lo noqueó definitivamente en el sexto. Entonces vean cómo ahí tenemos justo esta secuencia temporal establecida por los distintos rounds o asaltos que se están planteando en la opción de respuesta, ¿no? Vamos a ver las otras opciones y vamos a ver por ahí para la persona que decía que el inciso C. Vamos a ver qué es lo que no se adecua del todo, ¿no? Pero ¿qué pasa con B primero? China lanzó este viernes una misión para recoger muestras, perdón, de la cara oculta de la Luna, un hito que se enmarca en un ambicioso programa espacial orientado a llevar una misión tripulada al satélite terrestre para 2030. El cohete despegó desde el centro de lanzamiento espacial Wenchang, en la provincia de Hainan, en el sur de China, justo antes de las 17:30 horas. Efectivamente, esto es única y exclusivamente una noticia, ¿no? Nos está dando a conocer un hecho concreto y no podemos observar esta sucesión temporal. O sea, si hay un referente temporal, ¿no? Y entonces, ojo, por eso siempre se les comenta, no se dejen llevar simplemente por la presencia de porque ya vi horas, entonces esa va a ser la respuesta, o porque ya vi una fecha, o porque ya vi que dice un día concreto. Recuerden que
pues, por ejemplo, las noticias de pronto también pueden llegar a presentar este tipo de elementos, ¿no? Como el momento exacto de la hora, como en este inciso B, o nos puede decir la fecha exacta del suceso, del hecho. Entonces, pero para que sea una crónica, hemos dicho, buscamos esta sucesión temporal, ¿no? Esta sucesión en el tiempo. Y les reitero, pues este inciso B no nos plantea una sucesión, solo nos dice que a cierta hora hubo un despegue, ¿no? De un cohete. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos totalmente una noticia. Y luego se dice, al llegar la octava noche, o sea, entendemos que, pues, esta es la noche número, o el día número 8, la noche número 8, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Esto es un texto perfectamente narrativo, ¿no? O sea, sí nos establece un momento que es la octava noche, entendemos que es el día 8, que es durante la noche, pero no podemos observar esta sucesión explícita del tiempo, ¿no? Si ahí nos dijera a lo mejor, exacto, les reitero, un texto perfectamente narrativo, no lírico, porque lo lírico es como la poesía, ¿no? Es más bien como un fragmento de un cuento, exacto, ¿no? Como un fragmento de una novela, les digo, algo perfectamente narrativo. Pero entonces, ojo, no hay que confundir el fragmento de una novela, de un cuento, a una crónica, ¿no? Porque no observamos esa sucesión. Simple, o sea, sí podemos ver una sucesión de acciones, claro, ¿no? Eso es un hecho porque todo relato implica una sucesión de acciones. Y claro, la novela es un relato, es una forma de relato, el cuento es una forma de relato, la crónica es una forma de relato. Hay muchas cosas que son un relato, ¿no? Pero no tiene este aspecto específico que estamos buscando de primero pasó esto y luego pasó esto y luego pasó esto y al final pasó esto, ¿no? O sea, con estos elementos exactos que nos indiquen el avance del tiempo, ¿no? Entonces, sí vemos una sucesión de acciones, les reitero, porque es un relato completamente, pero harían falta estas cuestiones de después, posteriormente, al final, después de 10 minutos, ¿no? O sea, como este elemento que nos permita ubicar justo, les reitero, esta secuencia temporal o estos marcadores temporales que hemos estado mencionando en otras ocasiones, ¿vale? Entonces, por eso eliminaríamos esta posibilidad del inciso C. Espero que quede mayormente claro esto y quedamos entonces que la respuesta para las 7 sería el inciso A, que es una crónica totalmente deportiva, ¿no? Entonces recuerden que hay muchos tipos de crónica también. Ese es otro aspecto que es importante a recordar. Bueno, tenemos luego la 8 que dice, el profesor del taller de producción de textos le solicitó a sus alumnos universitarios que escriban una reseña sobre algún tema de su interés. Entonces buscamos una reseña. Recuerden los aspectos más básicos de la reseña. Puede existir una descripción, una síntesis de aquello que se va a reseñar, pero lo más importante, recuerden que es el aspecto crítico, ¿no? Estos juicios de valor que expresen una crítica positiva o negativa en torno a aquello que se está reseñando, ¿vale? Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué piensan entonces sobre esta? Ojo, dice. La mayoría de los cuentos que conforman Silencio cerca de una pirámide antigua, ganador del Premio Bellas Artes de Cuento Nelly Campobello 2023, tienen como protagonista a niñas o chicas jóvenes. Se muestra con claridad el mundo dividido entre hombres y mujeres, entre los que se van y las que se quedan. Aquí está esta además. Los relatos son realistas, pero guardan un aire misterioso, un secreto de esos que nos dejan los ojos abiertos mucho tiempo. Entonces, ojo. El lenguaje es informal. Por qué informal? ¿En qué medida es informal? Recuerden, Em, yo sé que esto de pronto es problemático y ya lo hemos visto en otras preguntas y en otras opciones de respuesta, pero a veces esta cuestión de lo que es formal e informal, como que noto que les genera un poquito de confusión o no sé si confusión, pero es que sí puede ser algo un tanto subjetivo, pues. Entonces, entiendo que a lo mejor para algunos o algunas de ustedes, no sé qué es exactamente lo que les parezca informal, por ejemplo, ¿no? En esta opción de respuesta. Pero justo eso, ¿no? Allí de pronto, si nos enfocamos nada más a eso, al lenguaje, les reitero,
vamos a cometer errores. Entonces, los invito nuevamente. No se enfoquen únicamente en tratar de ver, aquí tiene lenguaje formal y aquí tiene lenguaje informal y aquí tiene lenguaje poético. O sea, sí puede ser funcional, definitivamente puede servir en muchos contextos, pero justo porque tienden a hacer una interpretación de que una palabra es formal o que otra palabra es informal, de repente llegan a cometer errores. Entonces, mejor piensen en otros aspectos, ¿no? O sea, piensen en otras características que de pronto hayamos mencionado en cuanto a, en este caso, la reseña, ¿no? Piensen entonces en, por ejemplo, si se dice el nombre del autor, ¿vale? Si se dice que de hecho, no, nada más se dice el nombre de la obra, perdón, ¿no? Entonces, pero el nombre del autor de forma concreta no se menciona ahí, ¿vale? Entonces, ojo, les reitero, no se enfoquen nada más al lenguaje, piensen en las otras características de los textos, en este caso de la reseña. Ahí tenemos la opción. Tenemos algunas cuestiones que por ahí resaltaban, ¿no? Como los relatos son realistas, pero guardan un aire misterioso. Para algunos, eso es una crítica, ¿no? Para algunos, eso es un juicio de valor. Vamos a ver las otras opciones, de todos modos. Em, B dice, galardonado a principios de este año con el Fauve d'Or, el mejor álbum de 2023 en el Festival de Angoulême, Francia. El más reciente libro de Daniel Close fue elogiado desde que se publicó por Fantagraphics. Lo mismo por la crítica especializada y no que por sus lectores, quienes lo han considerado su mejor trabajo hasta ahora. La obra en cuestión fue realizada a lo largo de 7 años, atravesados por dos largas sombras, perdón, determinantes en la historia que narra Close, la pandemia y el fallecimiento de su madre. ¿Soy yo o esa suena raro? ¿Raro en qué sentido, no? Es que luego también de repente sus, sus consideraciones se basan en cuestiones que no alcanzo a entender, ¿no? Como este tipo de expresiones de suena raro, ¿no? Y entonces de pronto como decir suena raro y por eso no, pues no es suficiente, ¿no? Hay que ver sus características. Exacto, efectivamente esto es más un prólogo, porque estamos hablando de las motivaciones del autor, ¿se dan cuenta? Y recuerden que hemos dicho que el prólogo tiene esta característica de forma concreta. Recuerden esto que estamos entonces mencionando sobre el prólogo, si de repente se les complica. El prólogo tiende a indicarnos o a señalarnos la motivación del autor, ¿no? Aquello que llevó al autor a abordar ciertas temáticas, lo que lo inspiró, ¿no? Y entonces justo lo podemos ver tal cuestión en la parte final, ¿no? Entonces, esta yo creo que sí, de forma más concreta la podemos eliminar como posibilidad porque pues no tiene como este aspecto, como mencionan por aquí, el juicio de valor como tal, solo nos dice sus características, solo nos dice qué motivó al autor. Y listo, ¿no? Bueno, entre otros datos como los premios que ha ganado y tal. Pero bueno, a lo mejor de lo más relevante sería lo último. La obra fue realizada a lo largo de 7 años, atravesados por dos largas sombras, determinantes en la historia que narra el autor, la pandemia y el fallecimiento de su madre. Entonces, entendemos que eso es lo que motiva, el contexto de producción se nos está presentando ahí, y eso nos sirve como para que entendamos qué nos vamos a encontrar en esa obra al momento de leerla, ¿no? Y entonces, ya esa la descartamos completamente, tendría que ser esto un prólogo. Y luego se dice, en este libro, la historia es muchas veces un pretexto para plantear cuestiones filosóficas, emociones, sensaciones y para poner a dialogar inteligencias. Incluso es posible adelantar que el final de esta novela, como en el teatro griego, es la catarsis. Eh, pero podemos disfrutar de mirar de nuevo la historia que ya conocemos. Es imposible salir de ninguno de los libros de esta autora sin haber sentido algo. Este sentir es para ella un despertar que quiere proporcionar en otros y un sitio donde ella quiere permanecer. Ojo, sopesar, ¿no? Recuerden que si me piden una reseña, ¿en qué me tengo que enfocar? En la obra que voy a reseñar, ¿no? Recuerden que para el contexto de la reseña, de pronto, pues que me dejen una serie de datos sobre la autora, como su biografía, o que me dejen una serie de datos sobre cuestiones particulares de justo la persona que está produciendo la obra, pues de pronto resultan irrelevantes. La reseña se enfoca a hablar de aquello que me interesa, y lo que me interesa es en sí la obra. Si hacemos una comparación entonces bajo esta idea entre el inciso A y el inciso C, ¿cuál es la que está más enfocada
en hablar como tal de la obra y que podamos identificar de pronto estas cuestiones que estamos diciendo impliquen alguna consideración personal, algún juicio, ¿no? O algún aspecto valorativo. Bueno, por aquí algunos dicen que en el inciso C de pronto el problema es que no se menciona ni el título de la obra, ni el nombre del autor. O sea, puede ser un factor. Estoy de acuerdo con que puede ser un factor el inciso C. Me refiero, es que estoy leyendo aquí lo que están escribiendo. Estoy de acuerdo con que puede ser un factor em, para elegir una respuesta que se mencione el nombre de la obra o que se mencione el nombre del autor. Pero recuerden lo que hemos dicho, no es obligatorio también, ¿no? A pesar de que hemos mencionado que esas suelen ser las características de este tipo de textos o de este tipo de producciones de manera concreta, es importante que recuerden que pues de pronto no se presentan todas las características que hemos mencionado. Lo acabamos de ver ahorita con el ejercicio anterior que tenía que ver con el artículo de opinión, ¿no? O bueno, lo mencionábamos hace un momento más bien con la primera pregunta, que o sea, a pesar de que no está hablando en primera persona, a pesar de que no dice yo creo, yo pienso, yo considero tal, sigue siendo tal cosa, sigue siendo un artículo de opinión. Entonces, no se enfoquen nada más a estas características, digamos, superficiales, porque podrían ser un tanto características superficiales, esperar forzosamente que aparezca el nombre del autor y el nombre de la obra, ¿no? Enfóquense a los otros elementos o a las otras, perdón, características, ¿vale? Entonces, Em, volviendo, perdón, después de esta aclaración, para que veamos nuevamente lo que dice el inciso A, ¿no? Entonces, otra vez dice, la mayoría de los cuentos que conforman la obra tienen como protagonista a niñas o chicas jóvenes, ¿vale? Yo me voy con la A, podría llegar a ser un prólogo, al igual que la B. Se muestra con claridad el mundo dividido entre hombres y mujeres, entre los que se van y las que se quedan, ¿no? O sea, los que se van obviamente serían los hombres, los chicos, y las que se quedan pues serían las mujeres. Los relatos son realistas, pero guardan un aire misterioso, un secreto de esos que nos dejan los ojos abiertos mucho tiempo, de forma concreta, ¿vale? Entonces, eh, sí menciona el título de la obra y el C no, por ello podría tener más características de reseña. Claro, ¿no? Efectivamente, ya si establecemos esta comparación, eh, que es lo que comenta una de sus compañeras, o sea, en retrospectiva, al hacer la comparación entre el inciso A, perdón, y el inciso C, es probable que la que sí menciona el nombre de la obra que se está planteando, efectivamente cumpla con una mayor cantidad de características que corresponden de manera concreta a la reseña. Y si podemos identificar esta cuestión, me gustaría que trataran de identificar el juicio de valor en las dos opciones de respuesta. Recuerden que eso es esencialmente lo que hace a la reseña, ¿no? Más allá del si está el título de la obra o el nombre del autor o la síntesis, me gustaría que trataran de identificar esto. ¿Cuál es en el inciso A y en el inciso C, si está presente, la crítica, el juicio de valor de manera concreta? Porque eso es, recuerden, lo que hace a la reseña, ¿no? El aspecto crítico. Ah, efectivamente, ¿no? O sea, en el inciso A, como ya lo comentan, hablar de relatos realistas, efectivamente esto es proporcionarle características o valoraciones a los cuentos, ¿no? Aire misterioso también funciona como este elemento, sobre todo como estos dos aspectos, ¿no? Como el realismo y el misterio que pueden encerrar el conjunto de obras o el conjunto de cuentitos de manera concreta que se nos está planteando aquí, ¿vale? Bien. ¿Y qué pasa con el inciso C? ¿Cuál sería de manera concreta el juicio de valor o si es que hay más de uno, ¿no? Un pretexto. Ay, ¿dónde dice eso? Habla de que el libro es, ajá, habla de que el libro es un pretexto para cuestiones filosóficas. Da desde el principio, claro, ¿no? Efectivamente, ahí también podríamos de pronto llegar a encontrar estos aspectos de manera concreta, ¿no? Es muchas veces.
En este libro, la historia es muchas veces, pero luego habla de la autora como predecible. Ajá, exacto, ¿no? Justo esa parte es relevante, porque justo nos está, más que de la autora, de la obra, ¿no? De manera concreta, como que nos está diciendo, ya sabemos qué va a suceder, pero de todos modos podemos disfrutar esta historia, de todos modos podemos disfrutar esta obra de manera concreta, ¿vale? Entonces, efectivamente, ese es un factor o un elemento que puede resultar de importancia, ¿no? Entonces, ojo, vamos a repasar esta partecita para que lo alcancen a notar, espero. Entonces nos dice, en este libro, la historia es un pretexto para plantear cuestiones filosóficas, emociones, ¿no? Incluso es posible adelantar que el final de esta novela es la catarsis, o sea, ya sabes qué va a pasar, te está diciendo, ¿no? Como lector, ya sabes qué es lo que va a suceder de manera concreta, ¿vale? Y eso ya tiene que ver con aspectos críticos también. Pero podemos disfrutar, ojo, podemos disfrutar nosotros como receptores. Entonces se dan cuenta cómo ahí tenemos este elemento del disfrute, o sea, nos dice, no está mal, está bien, a pesar de que sepamos lo que va a suceder al final definitivamente. Entonces, este presenta de forma mucho más clara o de forma mucho más evidente esta serie de juicios de valor, ¿no? De manera concreta. Entonces, podemos disfrutar de mirar de nuevo la historia que ya conocemos. Otra vez, reitera como esta cuestión de ya conocemos la historia, pero de todos modos se disfruta, ¿vale? Es imposible salir de ninguno de los libros de esta autora sin haber sentido algo. O sea, nos está diciendo ahí como que la autora tiene la capacidad de transmitir algo, aunque sea una historia ya contada, aunque sea una historia predecible en alguna medida, ¿no? Este sentir es para ella un despertar que quiere proporcionar en otros y un sitio donde ella quiere permanecer. Ojo, ¿cómo sabe él eso? ¿No? ¿No les parece que todo esto que dice también aunque hable de la autora, bueno, todo esto que sí dice de la autora, ¿les parece que está retomando sus palabras? Si así fuera el caso, pues tendríamos que recurrir al uso de las comillas, ¿no? Para hacerle saber al lector que lo que se pretende con este conjunto de ideas es justo esta expresión, ¿no? Como que estoy diciéndote lo que ella ha dicho antes. Pero finalmente, cuando de forma clara aquí se está hablando de lo que la autora espera, pues evidentemente es una interpretación por parte de quien hace la lectura, ¿no? Entonces, efectivamente, y les reitero, aunque aquí no diga ni el nombre del autor, ni el nombre del libro, esta opción de respuesta presenta como una mayor seriación de elementos o de características de manera concreta, ¿vale? Y efectivamente, como ya algunos lo mencionaban, el inciso perdón, es un poco más cercano a una cuestión del prólogo, ¿no? O sea, el prólogo tiene más como estas características, como por ejemplo plantearnos que ganó un premio, ¿no? Entonces esa es otra motivación. Recuerden que el prólogo busca como esta motivación al lector, ¿no? Ampliar la motivación de alguna forma. Entonces, ahí tendríamos ese otro aspecto en el inciso A. Hacerle saber a la persona que se la estoy recomendando que ganó un premio, pues de pronto, o sea, puede resultar importante, pero ¿qué tan importante? ¿No? Y entonces, hablarnos como de lo que sucede en la obra a grandes rasgos y tal, ¿va? Entonces, bueno, aquí nos quedamos de manera concreta como respuesta sobre el inciso C. Y les reitero, esta cuestión de son características un tanto superficiales. La idea de que tiene que decirse el título de la obra, de que tiene que decirse el nombre del autor, sí, idealmente debería hacerse, pero no significa que porque hagan falta, ya en automático no puede ser una reseña, ¿no? Sino que busquemos esta continuidad o esta seriación, como la podemos observar aquí, de una serie de opiniones, ¿no? De una serie de consideraciones por parte de quien está leyendo o más bien por parte de quien está escribiendo la reseña, ¿no? Como esta parte de podemos disfrutar tal cosa. Es predecible, pero igual la forma de narrar de la autora es acertada y por eso se disfruta. A grandes rasgos, les reitero, es como lo que nos está diciendo esta opción de respuesta. ¿Vale? Entonces, espero que quede mayormente claro. Está lo que corresponde a la 8 y vamos a pasar con la número 9. Dice, un periódico de circulación nacional recibió las siguientes propuestas de noticias. ¿Cuál es la adecuada para publicarse?
Consumo. Recuerden que nos está diciendo que es un periódico de circulación nacional, ¿no? Y entonces buscamos una opción de respuesta que aborde una temática que impacte a todo un país, ¿no? Que aborde una temática que impacte a toda la sociedad mexicana, supongamos, ¿no? Entonces, efectivamente, como ya lo están comentando, el inciso A nos establece desde el principio que aquello que se refiere es lo que sucede en Nuevo León, ¿no? El Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores de Nuevo León, ojo, ha informado que renovó el diseño de la credencial que permite identificar, ¿no? Entonces, ahí desde que nos está diciendo que es de Nuevo León, entendemos que eso le interesa solo a la gente que vive en ese estado, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Exacto, es local. Y lo mismo sucede con el inciso C, como ya bien lo comentas, Rodríguez, ¿no? En el inciso C se nos aborda algo relacionado a lo que sucede específicamente en Puebla, ¿no? El próximo domingo 13 de septiembre serán retiradas las cámaras de seguridad ubicadas en una de las principales vialidades de la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, vean. Es todavía mucho más local porque nos habla de una ciudad concreta y el inciso A nos habla de todo un estado, pero ambas, tanto A como C, abordan una temática de interés para un lugar concreto y no para toda una sociedad o para todo un país, como si lo hace este inciso B, ¿no? Que les puse acá. El Instituto Nacional para la Seguridad, ojo, Instituto Nacional, ¿no? Para la Seguridad de los Consumidores ha emitido un comunicado en el que recomienda a la población reducir al mínimo el consumo diario de productos de origen animal que han sido sometidos a un proceso de conservación. Según explica el vocero de dicha instancia pública, estos productos se encuentran entre aquellos que pueden producir cáncer, pues contienen sustancias derivadas del petróleo. Este, ojo, no se dejen llevar pensando que ya saben o que ya conocen esas opciones de respuesta, ¿no? Porque, pues por aquí más de uno seguramente sin haber leído, en realidad eligió el inciso A, porque ya les parecía conocido, ¿no? Ya les parecía ahí como cercano, que en algún espacio lo habían visto, pero yo hice ahí una serie de modificaciones. Justo en la B, pues lo que hice fue cambiar el lenguaje. Si se acuerdan, en la forma original el lenguaje era muy técnico, ¿no? Hablaba de carcinógenos, no decía derivados del petróleo, sino que usaba como una expresión ahí como muy técnica, de manera específica. Entonces, em, la A sería perfecto si no te hablara de un periódico nacional. Claro, ¿no? O sea, pero ojo, que al final el inciso B también sigue proporcionando información, también sigue siendo una noticia, ¿vale? Entonces, recuerden, la noticia, y volvemos a lo que les estaba comentando hace un momento, así como sucede con la reseña y tal, hemos proporcionado una serie de características muy concretas, ¿no? En cuanto a la noticia, en cuanto a la reseña, en cuanto al artículo de opinión, etcétera. Pero, como ya se los he dicho, no se dejen llevar. A lo mejor el inciso B no me dice cuándo con exactitud, no me dice dónde con exactitud, no me dice estos elementos que hemos dicho. Idealmente las noticias nos expresan estos, qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó y tal. Pero ¿se acuerdan que les dije? Lo más básico para la noticia es conocer el suceso, conocer qué sucedió y eso sí está presente en el inciso B, ¿no? Eso sí está presente en el inciso B, el suceso, el qué sucedió, que es justo el comunicado, la emisión del comunicado, ese sería el suceso de manera concreta, aunque no me diga cuándo, aunque no me diga dónde, como sí lo hace el inciso A, ¿vale? Entonces no buscamos la opción de respuesta que cumpla con la mayor cantidad, no necesariamente, ¿no? No necesariamente buscamos la opción de respuesta que cumpla con la mayor cantidad de características. Buscamos, recuerden, la que sea la más adecuada para el contexto de producción que se está solicitando o para la situación comunicativa que se nos está planteando en la pregunta, ¿vale? Entonces, A es una noticia, C también es una noticia. Las tres son noticias, ¿no? En concreto, las tres son noticias. Pero como se nos pide en un periódico de circulación nacional, pues ahí el contexto tendrá que ser un poquito diferente y el más adecuado es el inciso B, aunque no diga cuándo, aunque no diga dónde, con exactitud, como si lo hace la opción A, por ejemplo, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta en cuanto a esta número 9? Entonces, 9 quedamos que B la respuesta.
Vale, vamos con la 10. Opción que presente un relato con ordenamiento temporal. Obviamente, si buscamos un relato con ordenamiento temporal, sabemos que lo que se solicita de manera concreta, pues es una crónica, ¿no? Ya saben que de pronto les dicen de forma explícita reseña, noticia, crónica, etcétera. Pero a veces, como acá les puse yo, pues es más bien como el concepto, ¿no? Aquí la idea de relato con desarrollo temporal u ordenamiento temporal sabemos que se orienta más hacia una cuestión en particular, ¿no? Que tendría que ver justo con la crónica. Comenzó, pues acá, comenzó. Creo que es la A porque no narra nada y la C suena mucho a cuento, con ese había una vez. Claro, ¿no? Efectivamente, ese inciso C pues tiene como esta cuestión de em, más narrativa, más que de relato con orden temporal o con una cronología, perdón. Efectivamente, este inciso C es más como una especie de cuento, ¿no? En alguna medida, que nos dice, había una vez una familia que vivía en el centro de la Ciudad de México y un día, el 19 de septiembre de 2017, para ser exactos, salieron a sus respectivos trabajos en el caso de los padres y a la escuela en el caso de los hijos pequeños. En esa mañana no se imaginaron que vivirían una de las experiencias más impactantes de su vida, de sus vidas, perdón. Entonces no tenemos la sucesión temporal, ¿no? Aunque sea un relato, evidentemente, no podemos observar como estos elementos que nos implican el cambio de sucesos, ¿no? Si a lo mejor nos dijera, salieron por la mañana a sus trabajos, a mediodía, cuando el padre hacía X actividad en la oficina, escuchó sonar la alarma, ¿no? Ya ahí tendríamos más una secuencia temporal y efectivamente podríamos considerar esa opción de respuesta, ¿vale? Entonces, justo ahí, ya podemos eliminar este inciso C. El B es un artículo de opinión. Efectivamente, ¿no? Correctamente podemos identificar tal cuestión con respecto a la B, que dice, a juicio de algunos periodistas, el terremoto de 2017 ha sido uno de los más documentados. Esto debido al hecho de que hoy en día cualquiera puede grabar un video. Me falta una N acá. Em, a diferencia de eventos en décadas anteriores, basta ver la extraña recopilación en redes sociales, que yo creo que aquí era más bien extensa. Hecho que considero, y ahí tenemos justo la consideración, es una rica fuente para documentar las bases de cimentación de nuevas construcciones, ¿no? Entonces, efectivamente, esa última oración es lo que nos está planteando en su totalidad esta opinión, ¿no? O esta consideración de manera concreta. Entonces, ya por descarte, efectivamente tendríamos que elegir este inciso A. Era la mañana del 19 de septiembre, aproximadamente a las 13:14 horas, cuando comenzó a temblar, ¿no? Y ahí tenemos el inicio de la narración o de la sucesión. Con mucho esfuerzo, todos avanzamos a zonas de seguridad. No tardamos en darnos cuenta de la magnitud de su alcance. 369 muertos y muchísimos edificios derrumbados. A diferencia de otros terremotos, esta vez quedó una gran recopilación de videos como evidencia para aprender de aquel hecho. Entonces, ojo, ¿eh? Tenemos como esta fijación y el hecho de decir, aunque no tenemos un elemento temporal, ¿qué palabra me indica o qué expresión me indica el movimiento del tiempo o la sucesión temporal en ese inciso A? ¿Qué considerarían? O sea, ¿dónde pueden observar en el inciso A estos elementos que van marcando la sucesión del tiempo? Porque les reitero, o sea, el principio es claro, ¿no? 19 de septiembre, aproximadamente a las 13:14 comenzó a temblar, ¿no? Cuando dice todos avanzamos, efectivamente, ¿no? Justo. Todos avanzamos a zonas, entonces ahí tenemos como esta transición, ¿no? O este movimiento de manera concreta en el tiempo. Todos avanzamos a zonas de seguridad. Luego, nos dimos cuenta, porque obviamente cuando ya te das cuenta de la cantidad de muertos, pues ya tuvo que haber pasado tiempo, ¿no? Estamos de acuerdo que para saber exactamente la magnitud del alcance del terremoto, tuvo que haber sucedido cierto tiempo en el que se hizo un registro, en el que se hizo un conteo, ¿no? En el que sucedieron varias cosas y justo este elemento nos indica
pues esta otra expresión nos indica más bien este movimiento temporal, ¿no? O esta cronología justo específicamente. Entonces espero que puedan notar estos elementos que aunque no nos dicen horas exactas, aunque no nos dicen a lo mejor como expresiones específicas como primero, después, finalmente, a las que podríamos esperar o estar acostumbrados, pues son expresiones que nos van marcando el movimiento en el tiempo, ¿no? Entonces, nada más quería hacerles notar esto con respecto al inciso A, ¿vale? Borro esto y quedamos entonces que la 10 tal respuesta. Vamos a la 11 que dice, un periódico de prestigio solicita a sus columnistas propuestas de artículo de opinión, cuál resulta apropiada para esta situación comunicativa. Entonces nos piden un artículo de opinión. Recuerden buscar o identificar una opción de respuesta que nos plantee un posicionamiento, juicios o valoraciones o ideologías con respecto a algún tema. Ay, la C es una crónica, por ahí alguien dice que es la C porque dice pensé, creo que, ok. Entonces hay quienes van por la C y hay quienes no. Ajá, exacto, Gómez, eso es un aspecto a tener en consideración. Recuerden entonces, contexto que se proporciona, ¿no? Recuerden pensar o identificar bien la situación comunicativa. Y nos está diciendo que es un periódico de prestigio que solicita a sus columnistas. Entonces, esperamos que sea entonces un periódico importante. Y como un periódico importante, pues deben existir ciertos cuidados en la publicación, en el lenguaje utilizado y todos estos elementos, ¿no? Que pueden ser eh, importantes o relevantes con respecto a lo que se quiere expresar. Yo pienso que es la A, ya que puede tener una opinión implícita. Justo. Entonces, vamos, ¿no? Dice el inciso A. Frente a los actuales contextos nacional e internacional, es indispensable reflexionar cuál es el papel de las juventudes en estas coyunturas. Entonces, ojo, la invitación a la reflexión. ¿Se acuerdan que dijimos que el artículo de opinión, exacto, justo, García, es indispensable reflexionar? Recuerden que hemos dicho que el objetivo o la finalidad de un artículo de opinión es invitar a la reflexión. Aquí lo hace de forma muy explícita, ¿no? Entonces eso ya es un punto a nuestro favor y lo podemos identificar más fácil. Recuerden que no siempre va a ser así de evidente que nos está invitando a la reflexión, pero aquí lo dice de forma muy clara. Es indispensable reflexionar cuál es el papel de las juventudes en estas coyunturas y cómo es que la organización estudiantil y civil puede abonar a la construcción de paz en los territorios que habitamos. Entonces, ahí, ¿cuál es el cuestionamiento? Em, los contextos o sea, los contextos suscitados tanto en el ámbito nacional como en el internacional y cómo las juventudes, tanto civiles como estudiantiles, se tienen o se deberían involucrar en estas situaciones, ¿no? Eso es básicamente el tema que nos está abordando. Los territorios y las comunidades han sido los nichos referentes para la defensa de la tierra a partir de la organización comunitaria cuyos frutos han logrado la visibilización de las problemáticas de desigualdad que atañen a grupos en situación de vulnerabilidad y con ellos permitir el reconocimiento de sus derechos humanos. Entonces, todo esto en su conjunto nos está planteando justo esta opinión, ¿no? Que justo no está explícita otra vez. Y eso es como la trampita que les puse en el inciso C, esperando que, como dice, creo, por ejemplo, pues se dejaran llevar por este tipo de aspectos que entonces, ojo, no nada más porque estoy hablando en primera persona en automático, eso ya es un artículo de opinión, ¿no? Claro, hay una opinión implícita, efectivamente, ¿no? O sea, de que hay una opinión de por medio. Pero recuerden que el contexto que se nos solicita es importante, ¿no? Que nos está diciendo que es un periódico de prestigio, ¿vale? Entonces, aunque se implica una opinión, se aleja del contexto que se nos está planteando para su publicación. Se oían helicópteros policiales sobrevolando la zona y el estallido de las granadas aturdidoras que producen un destello luminoso y un fuerte ruido para desorientar y aturdir a la gente. Entonces pensé, ahí en primera persona, que todos moriríamos en ese instante.
La policía avanzaba y la gente coreaba: ¿dónde estaban anoche? Creo que los manifestantes tenían justificación para atacar a la administración de la UCLA, puesto que la policía del campus tardó horas en responder a los llamados de auxilio una noche, me falta una aquí, una noche antes, ¿no? Entonces sí tenemos todos estos o varios de los elementos que podríamos pensar que constituyen a un artículo de opinión, pero, exacto, es más como una especie de testimonio y aunque sí hay una opinión, porque ahí la opinión claramente es que los manifestantes tenían justificación para atacar a la administración de la universidad, no es adecuado para la publicación en el periódico que se pretende, ¿no? Entonces, por aquí alguien decía, como que el inciso A me parece que tiene un lenguaje muy formal, ¿no? Tiene un lenguaje muy técnico, más bien decían por ahí. Pues puede ser. Recuerden que dijimos que el artículo de opinión es perfectamente variable en cuanto al tipo de lenguaje. Podríamos expresar opiniones en un registro coloquial, también en un registro culto, en un registro formal o en un registro más especializado. En todos los registros bien podríamos expresar alguna opinión. Entonces, aunque el inciso A pudiera presentar un registro un poco más elevado o más especializado, de todos modos nos está planteando como este objetivo básico del artículo, como la cuestión de la invitación a la reflexión y nos señala una serie de opiniones, no de forma explícita, pero lo podemos identificar como tal, ¿no? Bien, y el inciso B podría ser una noticia y aparte no hay una opinión. Ajá, es más una noticia, ¿no? De forma concreta. Al intensificarse en las universidades de Estados Unidos los operativos para desmantelar las protestas, perdón, pro-Palestina y en rechazo al presidente Joe Biden a la guerra de Israel contra la Franja de Gaza, la policía desalojó, y ahí tenemos el suceso, la noticia como tal, ¿no? La policía desalojó ayer un campamento de la Universidad de Nueva York y otro en The New School en Greenwich Village. Mientras, la Fiscalía neoyorquina comenzó una investigación sobre el desempeño del oficial que disparó su arma en el desalojo de un inmueble en la Universidad de Columbia. Entonces, efectivamente, esto tiene más pinta o características de noticia, nos plantea exactamente el suceso, nos dice el dónde, no de forma exacta, pero sí nos dice el dónde, y bueno, esos serían como los elementos. Ah, y el cuándo, cuando dice ayer también, ¿no? Están presentes estos elementos de la noticia. Bien, entonces 11 concretamos que el inciso A, la respuesta, ¿vale? Sobre todo pensando en el contexto de producción que se solicita desde la pregunta. Bien, y vamos a la última, chicos, a la 12. Me refiero a en cuanto a este tema. Un editorial solicitó un prólogo para la publicación de su más reciente obra literaria. ¿Qué opción será adecuada a esta finalidad? Prólogo. ¿Por qué sin pensarlo, Gómez? Escribiñó, tanto acá. Sí, escribió. ¿Dónde está mal? En la B. ¿Cómo, cómo? Ah, sí, gracias. Entonces, vamos a leer los fragmentitos y decidimos, ¿no? La mayoría se inclina por el inciso A y efectivamente esa sería la respuesta correcta. Em, Justo, ese es un factor importante, Rodríguez, efectivamente, porque es la presentación, ¿no? Recuerden que hemos dicho que el prólogo es una presentación a la obra, ¿no? Y en esa presentación a la obra, que ya uno de sus compañeros nos indica dónde está de forma muy clara la presentación es en estas páginas, efectivamente, Morales. Entonces, por ahí un par de sus compañeros estaban diciendo, es que esta expresión de en estas páginas el lector encontrará. Efectivamente, eso tiene que ver con la presentación de la obra, ¿no? Es como decirte, hey, en este libro, oye tú, ¿no? Tu lector, en este libro vas a encontrar esto, ¿no? De manera concreta. Te presento el libro. Y en este libro vas a encontrar esto. Básicamente es lo que sucede acá. Y recuerden que es una de las formas en las que hemos expresado el concepto para el prólogo, ¿no? El lector encontrará un espacio para sentirse cómodo con su propia vulnerabilidad. Pero antes de eso, de todos modos,
tenemos otros elementos, ¿no? Porque es un texto paratextual que tiene que estar dentro del libro exacto, ¿no? Justo es algo que también ya se ha llegado a comentar. El prólogo es más un paratexto que introduce o presenta la obra, como hemos dicho antes. Es que en la C te menciona eso de que ya se prepara una segunda reimpresión para finales del mes y eso es muy irrelevante. Exacto, ¿no? Efectivamente, para el contexto del prólogo no necesitamos saber eso. Perdón, pero tratando de identificar otros elementos que pueden ser esenciales en el prólogo, es la segunda oración, ¿no? Cuando nos dice el resultado de lo que se plantea. Ojo, vean, tenemos tres aspectos. Un tanto aspectos biográficos, por decirlo de alguna forma, de la autora. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál sería el aspecto biográfico de la autora? Patricia Gallardo escribió cada vez que quiso pedir ayuda. Entonces, escribió poemas cada vez que quiso pedir ayuda. Entonces, eso tiene que ver con la vida de la autora. Pero en este caso, resulta de importancia saber que escribió poemas cada vez que quiso pedir ayuda, porque me lleva a lo siguiente, que es el resultado, ¿no? O sea, la temática que se aborda, lo que inspiró, o sea, es el proporcionar ese dato sobre Patricia es importante porque exacto, nos contextualiza o nos permite saber qué fue lo que la motivó, ¿no? El querer pedir ayuda. Y finalmente esto resulta en una obra íntima e introspectiva, ¿no? Temas que se abordan, nos dice de qué va la obra entonces, ¿no? Recuerden, decir de qué va la obra no implica hacer un resumen, ¿no? Sino proporcionar simplemente algunos aspectos que puedan ser llamativos, como algunos ganchos, digamos, de la narración o en este caso de las temáticas abordadas para captar más la atención del lector, ¿no? Aquí, ¿cuál es el gancho? Decir que tiene como y la presentación del tema, decir que tiene como eje fundamental el amor y el desamor a la vida. Entonces, es prácticamente en su totalidad. Tenemos varias de las características que hemos llegado a mencionar que distinguen a los prólogos, ¿no? Entonces, efectivamente, A tiene que ser la respuesta. Espero que quede bastante claro con este ejemplo muchas de las cosas que hemos llegado a mencionar en cuanto al prólogo. B dice, Bárbara Rodríguez, autora de Las Esmeraldas Encontradas, nació, me pasé ahí con la N, en lo personal, la parte de el lector encontrar un espacio para sentirse cómodo me llamó completamente la atención. Claro, ¿no? Que es específicamente lo que les decía, ¿no? Como la presentación de la obra. Lector, aquí vas a encontrar esto, ¿no? Y entonces, justo es lo que nos importa en algunos casos con respecto al prólogo. Nació en el estado de Zacatecas, donde desde muy joven empezó a escribir. Según sus amigos más cercanos, ella afirmaba, no afirmaba, haberlo hecho de una forma casi instintiva, porque mientras los otros niños hacían dibujos en las paredes, yo escribía palabras. Tomando en cuenta lo anterior, podríamos decir que esas obras, primeras obras, perdón, no serán eternamente desconocidas. Como ya lo comentaban, esto es mayormente biográfico, ¿no? O sea, sí estoy señalando una serie de datos sobre la vida de la autora, pero ¿de qué me sirve saber eso? O sea, ¿cómo eso influye en las esmeraldas encontradas? No lo sé, no me lo plantea, ¿no? No sé por qué es importante decir eso, a diferencia del inciso A. Y por eso ya, exacto, de la obra hay muy poca información, se enfoca más en la autora, que les digo, sí puede ser relevante dar datos de la autora, como al principio cuando dice que escribía cada vez que quería pedir ayuda, pero ahí sí suma, ¿no? Sí suma a entender el contexto de producción de la obra y en B no. Y luego se dice, conocer la superficie ha trascendido el mundo literario por ser una novela que denuncia el racismo en contextos aparentemente progresistas. Su autora, Luna Flores, ha recurrido al sentido del humor como vehículo de denuncia, lo cual ha hecho que la obra esté siendo tan popular, ojo, esté siendo tan popular en este momento, ¿no? Que ya se prepara una segunda reimpresión para finales del mes. Entonces, esto es más como una cuestión a lo mejor crítica, podríamos pensar en esta cuestión. Si se dan cuenta, esto no es en sí entonces un prólogo. La primera oración podía ser funcional, ¿no? O sea, hasta la primera oración, no sé si les da esta impresión, pero funciona, puede ser funcional en cuanto al prólogo, cuando nos dice que es una novela que denuncia el racismo en contextos aparentemente progresistas puede ser válido. Pero ya cuando empieza a decir que está siendo popular la obra y que se prepara una segunda reimpresión para finales del mes, finalmente eso no es relevante para captar la atención del lector, ¿no? No me sirve para presentar a la obra de manera concreta. Entonces, ya también desde ahí podemos eliminar esa posibilidad, yo creo, sin ningún problema. Bien. Bueno, chicos, con esto, entonces reitero, 10, no, perdón, 12 es a la respuesta.
¿Nos queda alguna pregunta sobre en general los textos, alguna respuesta que no haya quedado del todo clara, algo que necesiten compartir? Espero que este ejercicio haya servido como para aclarar muchas cuestiones. Y en resumen, ya nada más para cerrar esta cuestión, más allá de si hay preguntas o no ahorita, les quiero recordar, ¿no? No se encasillen en buscar, como les decía hace un momento, la opción de respuesta que tenga la mayor cantidad de características que me han dicho en clases, ¿no? O sea, la respuesta que tenga la mayor cantidad de características de noticia y la que tenga la mayor cantidad de características de reseña y de prólogo, etcétera. Más bien, lo primero que tendríamos que hacer, como hemos dicho, es considerar el contexto, ¿no? O sea, considerar la situación comunicativa que me dice cuál es el tema que se tiene que abordar, por ejemplo, que me dice dónde se va a publicar, que me dice quién lo va a producir a lo mejor. Entonces, son estos aspectos importantes que van a determinar una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, ese sería, yo diría, su primer punto a considerar. La pregunta como tal, ¿qué me está pidiendo? ¿Cuál es el contexto de producción que se me está solicitando para llegar a una respuesta? Segundo, no se dejen llevar nada más por el lenguaje. Sí puede ser un factor relevante o determinante en algunas preguntas, pero no lo será siempre, porque como lo veíamos hace un momento, pues hay algunos de ustedes que piensan, esto es informal, o esto es muy técnico, o esto es muy especializado, pero a veces no es así, ¿no? O a veces fijarnos específicamente en el lenguaje no lo es todo o no es suficiente para llegar a una respuesta. Entonces, si se fijan nada más en eso, será como una especie de engañarse porque pues van a estar predeterminados por otras cuestiones y pueden terminar eligiendo una respuesta equivocada. Entonces, ese sería como el segundo aspecto que deben tener en consideración. El lenguaje no lo es todo en cuanto a la elección de respuesta. Y tercero, lo que les decía ahorita, pues la mayor cantidad de características del texto tampoco lo es todo, ¿no? Más bien, enfóquense en el objetivo, ¿no? Yo les diría que más allá de si tiene el título de la obra y el título del autor y está hablando en primera persona o está hablando de manera impersonal, estos aspectos a veces quedan de lado, ¿no? O si dice cuándo, si dice dónde o si no lo dice, ya pueden notar ustedes cómo de repente pueden no ser tan relevantes, ¿no? Lo importante es que observemos el objetivo más básico del tipo de texto, ¿no? Crónica, contar una historia o relatar una historia, que puede ser una historia deportiva, puede ser una historia literaria, etcétera, en orden, ¿no? Que podamos observar el avance del tiempo, la secuencia temporal. El ensayo, eh, plantear una tesis, los resultados de alguna investigación, pero a través de fundamentos, ¿no? Como hemos dicho, el artículo de opinión, invitar a la reflexión, como decíamos, y señalar en alguna medida un posicionamiento con respecto a algún tema más subjetivo y el ensayo más objetivo, como hemos dicho, ¿no? Estoy haciendo como una especie de resumen nada más, ¿eh? La noticia que me diga qué sucedió. Eso es lo más importante. Plantearme un suceso independiente si me dice cuándo, dónde, o sea, si lo dice, qué bien, ¿no? Si no, con que me diga qué sucedió y use un lenguaje que no sea subjetivo y que la mayoría de los lectores puedan entender, con eso. Bueno, entonces ahí nada más les quería hacer como énfasis en esto. Ah, la reseña con que pueda identificar la crítica o los juicios de valor del autor, también ya ahí puedo ir señalando algunas cuestiones, aunque no me diga el nombre de la obra con exactitud, aunque no me diga el nombre del autor con exactitud, ¿no? Estos aspectos pueden ser también importantes. Y el prólogo, pues que me presente la obra, que me invite a la lectura, que me proporcione más datos sobre la obra, que me diga de qué trata a grandes rasgos, que me diga qué inspiró o cuál fue el contexto de producción, entre otras cosas, ¿vale? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, voy a cambiar a la siguiente página. Déjenme, ¿me puede decir cuál era el inciso correcto de la número 7? Es que fui al baño. De la 7. Dijimos que la respuesta es el inciso A de las 7, que es justo de la crónica, donde podemos ver la sucesión temporal. ¿Vale? Les dejo en la pregunta 13
para que vayan analizando un poquito. Necesito ir por agua, igual si quieren ir al baño o también por agua, pueden hacerlo, ¿vale? Pero los que puedan, vayan leyendo y ahorita empezamos a comentar ya sobre relaciones semánticas. Ok, bueno, podemos retomar con la pregunta número 13. Como les decía, ¿no? Cuestiones de relaciones semánticas, pues como tal no las vamos a abordar de forma teórica, a menos que tengan como alguna pregunta particular que les estaba comentando hace un momento. Podemos iniciar justo con ese aspecto. O sea, yo creo que sobre sinónimos y antónimos debemos tener total claridad. Sabemos obviamente que sobre todo a eso se enfocan las preguntas en cuanto a este tema en su examen. Y sabemos que un sinónimo son, o los sinónimos son palabras que guardan un significado similar y los antónimos son palabras que guardan un significado opuesto. A lo mejor de pronto puede ser importante que consideremos la existencia de los sinónimos y antónimos absolutos. Recuerden, hay palabras que en todo contexto pueden ser sinónimos o en todo contexto pueden ser antónimos y algunas otras son relativas, ¿no? O sea, depende del contexto, a veces sí pueden ser sinónimos, a veces no pueden ser sinónimos. Y eso es en muchos casos en lo que tienen que estar particularmente atentos en cuanto a este tipo de preguntas, justo iniciando con esta número 13, ¿no? Porque claro, si yo lo pienso fuera de contexto, la palabra pernicioso sí es sinónimo de maligno, sí es sinónimo de insano y sí es sinónimo de nocivo, ¿vale? O sea, de las tres palabras es efectivamente un sinónimo la palabra pernicioso, pero son sinónimos, les reitero, relativos. O sea, no en todo contexto. Y recuerden que justo en este tipo de preguntas ustedes deben estar atentos a qué dice la oración o qué dice el fragmento para que ustedes entiendan más o menos cuál es el sentido que se quiere plantear, ¿no? Con respecto a ello. Entonces dice, la quema de urnas y sabotaje electoral fue catalogado por parte de las autoridades como un acto pernicioso para la democracia nacional. Entonces, en ese contexto, habría que considerar si, por ejemplo, maligno o insano o nocivo pueden ser adecuados. Ajá. Maligno tiene que ver más con un contexto de maldad, ¿no? Y entonces ustedes tendrían que considerar por ahí,
si en ese contexto es válido hablar de un acto de maldad para la democracia nacional, ¿no? Efectivamente. Justo, nocivo es como decir dañino, es como decir pernicioso, ¿no? Efectivamente. Insano, efectivamente, tiene que ver más con el contexto de salud. Efectivamente, por ahí lo comentó uno de sus compañeros, insano tiene que ver con esta cuestión de lo que no es sano, lo que no es saludable, ¿no? Específicamente. Entonces, en ese contexto no tiene cabida, ¿no? En otro podría ser. Y nocivo no nada más tiene que ver con el contexto de la salud, o sea, sí, se puede relacionar efectivamente con ese contexto, pero nocivo tiene que ver en general con lo dañino, con lo que hace mal de manera concreta y puede ser también aplicado a un contexto social. Entonces, efectivamente, la respuesta más adecuada en este contexto tendría que ser el inciso C. Entonces, ojo ahí, ¿no? Les reitero, si ya vemos que maligno e insano de pronto no son tan adecuados en este contexto por lo que estamos planteando ahorita, justo ya por descarte podemos llegar a una respuesta, ¿no? Y eso era algo que les quería plantear justo en cuanto a cómo llegar a ciertas respuestas cuando se trata de sinónimos y de antónimos. Aparte de considerar el contexto, que sería lo primordial o lo más importante, recuerden que de pronto podemos llegar a una respuesta por mero descarte. A lo mejor no estoy seguro de qué significa nocivo, pero insano es evidente y maligno también. Entonces ya puedo ir tomando decisiones, ¿no? E ir descartando estas dos opciones como una respuesta adecuada. Recuerden que también relacionarlo con otras palabras que guarden más o menos una misma construcción, una misma estructura, un mismo origen, con los que yo pueda relacionar su significado también sirve, ¿no? Si puedo identificar como justo la etimología y demás, también es pertinente pensar en esos aspectos. Entonces, hay muchas estrategias y hay muchas cosas que ustedes pueden tener en consideración al momento de responder este tipo de preguntas. Entonces, 13, aquí como si tenemos bastante espacio, vamos a poner aquí sí las palomitas. Entonces, 13 tendrá que ser C, nocivo, de manera concreta, ¿vale? Bien, 14, palabra que conserve un significado semejante a la señalada en el texto. Emilio, amante de la música, se sentía feliz. Se consideraba afortunado por conseguir buenas localidades, porque la gente abarrotaba, esa es la palabra que nos interesa, el Centro de Bellas Artes por el placer de escuchar a su orquesta, a pesar de que las entradas eran costosas. Entonces, sería ahí la gente ocupaba el centro, rellenaba o desbordaba. Ojo, ¿no? Entonces, hay que entender el contexto de la palabra abarrotar. Cuando algo está, espero que hayan escuchado antes eso. ¿Qué significa abarrotar? Un estadio abarrotado, un... claro, efectivamente, García. Pero más bien busco que tratemos de darle como un concepto, ¿no? A la palabra de manera concreta. Exacto, lleno, ¿no? Efectivamente, como que ya no cabe más nadie. Entonces, cuando un lugar o un espacio está fuera del límite, exacto, ¿no? Cuando un lugar o un espacio está abarrotado, nos referimos a que no cabe nadie más. Está llenísimo, está fuera del límite, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, eh, justo si pensamos en este contexto, porque aparte nos lo permite el contexto, ¿no? Considerar ese significado, por el placer de escuchar a su orquesta, a pesar de que las entradas eran costosas, ¿no? Nos está diciendo ahí. Entonces entendemos que estaba muy lleno el espacio. Entonces ocupaba, en ese sentido, se queda corto, ¿no? Porque ocupar, pues es nada más como a lo mejor la cantidad exacta, ¿no? La gente ocupaba el Centro de Bellas Artes, es decir, pues cada quien tenía su espacio, su asiento y no había como un exceso de personas, ¿no? Efectivamente, rellenar efectivamente guarda el mismo sentido. Para empezar, es rellenar en contexto de manera técnica es volver a llenar, ¿no? Eso sería la situación concreta de rellenar, o sea, volví a llenar algo, volví a llenar un espacio. Entonces, en ese contexto no tiene mucho sentido, ¿vale? O llenar, claro, llenar pero sin pasarse del límite, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí la respuesta correcta tendría que ser nuevamente el inciso C, desbordar. Cuando algo se desborda es porque otra vez es demasiado y ya no cabe más y, e incluso, pues eso, ¿no? Hasta cierto punto como que se sale de control en alguna medida, ¿no? O sea, perdemos ahí el control de la cantidad. Entonces, efectivamente, ahí tendría que ser desbordaba la respuesta, ¿va? Entonces, les reitero, atentos a ese matiz que pueden tener las palabras de significado, que a veces puede ser muy obvio, pero a veces hay que pensarlo un poquito más.
Ajá, exacto, ¿no? Los ríos que se desbordan, que ya no se puede contener más agua, entonces los ríos se desbordan. Entonces aquí igual, ¿no? Es tanta la gente que ya no cabe, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere ahí en este sentido. Bien, veamos la número 15 que nos dice palabra que guarde un significado opuesto a la indicada en el texto. Dice, una empresa sueca ha desarrollado un sistema que permite almacenar la energía solar y convertir el agua caliente en refrigeración. Esta tecnología permite descongestionar las redes eléctricas. ¿Cuál sería un antónimo entonces aquí de descongestionar? Esta está más sencilla, ¿no? Efectivamente, como ya lo está planteando la mayoría de ustedes, la respuesta tendría que ser el inciso B, obstruir, ¿no? Porque descongestionar sería como destapar, liberar. Claro, cuando se les congestiona la nariz, descongestionar sería como en este contexto les digo, destapar, liberar, abrir acceso, ¿no? Es a lo que se refiere por descongestionar, abrir acceso. Entonces, en este sentido, la tecnología permite reducir las redes eléctricas, pues estaría funcionando en alguna medida como más cercano, ¿no? O sea, tal vez no son exactamente sinónimos, pero reducir y descongestionar guardan un poquito más de cercanía entre sí, ¿no? Restaurar sería como reiniciarlas, ¿no? Y entonces en este contexto se aleja un poco del significado que descongestionar nos quiere expresar. Entonces, claro, el opuesto a destapar sería obstruir, justo que obstruir es más bien taponear nuevamente, tapar el paso, impedir la circulación, ¿no? Podemos pensarlo de distintas formas en distintos contextos y efectivamente 15 tendrá que ser B la respuesta. Bien, entonces les reitero, ¿no? Nada más se trata de estar primero atentos al contexto como lo podemos notar aquí. Y segundo, tener en consideración lo que les decía, pues de pronto, si en todo contexto pueden ser sinónimos o antónimos, como les comentaba, o a veces sí, a veces no. ¿Eh? Em, si no tenemos preguntas sobre estas tres primeras, borro esto y ya vamos a las dos últimas. Nada más son 5 preguntas de relaciones semánticas. La 16. ¿Qué par de palabras guarda significado opuesto? Los prejuicios son concepciones arbitrarias y anticipadas que se forman las personas con respecto a otros seres humanos o alguna situación. Este tipo de ideas puede resultar en perjuicios para los involucrados, por lo que es importante mantenernos, perdón, imparciales. El objetivo de algunas personas que emiten este tipo de juicios previos es hacer que otros, me falta un qué, para que se entienda, es hacer que otros se dejen llevar por sus opiniones subjetivas. Recuerden, por aquí alguien dice, por ejemplo, que es B, ¿no? Y claro, arbitrario y objetivo, fuera de contexto, son antónimos, estoy completamente de acuerdo. Pero, ¿qué nos interesa en sus exámenes? ¿Nos interesa la palabra fuera de contexto? No, nos interesa siempre dentro del contexto. Entonces, en este contexto, la palabra arbitrario, que efectivamente, como ya lo estás diciendo, guarda esta relación o significado un tanto de subjetivo. En ese contexto, objetivo tiene este significado de ser más bien imparcial o de ser justo en este contexto. Cuando nos dice el objetivo de algunas personas es hacer que otros se dejen llevar por sus opiniones, pues no, ¿no? O ahí nos habla de objetivo como finalidad, ¿se dan cuenta? Entonces, en este contexto, B no puede ser la respuesta, porque arbitrario sí es antónimo de objetivo, pero aquí objetivo es sinónimo de finalidad. No de, no de justicia, no de equidad, no de imparcialidad, ¿vale? Entonces, por eso podemos eliminar esa posibilidad de respuesta. Por ahí alguien decía que el inciso A, prejuicios y perjuicios. Estos no son ni sinónimos ni antónimos. ¿Se acuerdan de cómo se llama esta relación semántica, perdón, que se establece entre estas palabras como prejuicios y perjuicios? No homonimia, paronimia más bien, ¿no? No, no son homófonos, porque homófonos es que suenen exactamente igual con significados diferentes. Y estos suenan parecido. Entonces recuerden, eso es paronimia, ¿no? Los parónimos es cuando tenemos pares de palabras o grupos de palabras que suenan parecido, suenan similar, pero no igual, ¿no?
y que obviamente, al sonar parecido, pero no igual, también guardan significados diferentes. Entonces, prejuicios y perjuicios no tienen un significado opuesto, ¿vale? Prejuicio, pues es obviamente como se nos describe ahí en el texto, es un juicio previo, ¿vale? Y perjuicio es un daño. Entonces, más bien sí guardan alguna relación, evidentemente, pero más bien no es una relación meramente causal o consecutiva, más bien de consecuencia la una de la otra, pero no son antónimos, son simplemente palabras parónimas. Entonces, ya por descarte, tendríamos que elegir como respuesta el inciso C, justo, imparciales y subjetivas, que si lo leemos en el contexto guardan esa relación de oposición, ¿no? Este tipo de ideas puede resultar en perjuicios para los involucrados, por lo que es importante mantenernos imparciales, o sea, no tomar bandos, nos dice, ¿no? No tomar ningún lado, eso es la imparcialidad, ser justos en alguna medida. Eh, el objetivo de algunas personas que emiten este tipo de juicios previos es hacer que otros se dejen llevar por sus opiniones subjetivas. Entonces, obviamente, la subjetividad tiene que ver con tomar partido, ¿no? Entonces, esos sí serían perfectamente antónimos. Uno que refiere a em, ser imparcial, a ser equitativo, ¿no? O justo, y el otro se refiere a tomar partido por alguno de los dos bandos. Entonces, ahí vemos la relación de oposición. Y por último, la 17. ¿Qué palabra tiene un significado opuesto? Aquí me equivoqué, chicos. Vamos a cambiarlo, porque no era esa la idea. Es más bien significado semejante. Semejante a la señalada en el fragmento. Entonces, dice el textito, eh, las humanidades potencian el trabajo en equipo y desarrollan en los individuos esa competencia o esta competencia. ¿Cuál competencia? ¿De qué competencia se está hablando ahí? Del trabajo en equipo, ¿no? Entonces aquí, en este contexto, competencia se refiere al trabajo en equipo. Por eso, recuerden que finalmente estos, no marcadores, perdón, estos determinantes, como lo son los demostrativos de manera concreta, nos sirven para que podamos justo trazar relaciones entre las palabras que se están planteando en el enunciado. Entonces, esta competencia se refiere a, al trabajo en equipo que se está desarrollando o que se está planteando con anterioridad, ¿no? Entonces, aquí competencia, lo que tenemos señalado en negritas, no refiere a un encuentro o a un desencuentro entre bandos o algo parecido, ¿no? Sino se refiere a al trabajo en equipo de manera concreta, a la vez que permiten trabajar con otras personas con un objetivo común para obtener mejores resultados y sin fomentar relaciones competitivas, ¿no? Ahí competitividad sí tiene que ver con disputa, que en este caso, pues con competitividad y disputa podrían funcionar en alguna medida como sinónimos, ¿no? Cosa que no sucede porque no es la que está marcada. Entonces ahí tendríamos que estar considerando más bien o el inciso B o el inciso C, capacidad o conocimiento. Ahora, habrá que considerar el trabajo en equipo, perdón, el trabajo en equipo implica algún tipo de conocimiento, pues más bien es una habilidad, ¿no? Es algo que se desarrolla efectivamente y entonces justo la respuesta tendría que ser capacidad. Esta competencia, o sea, esta capacidad, que sería el trabajo en equipo, permite trabajar a otras personas con un objetivo en común, ¿vale? Entonces, efectivamente, aquí la respuesta tiene que ser el inciso A. Entonces les reitero, ¿no? Si ustedes no están atentos o se dejan llevar nada más, perdón, ajá, B, dije A, ¿verdad? Bueno, pero ahí tenemos marcado B. Me refería a B. En concreto y en resumen, en cuanto a sinónimos, antónimos y en general relaciones semánticas, si ustedes nada más se dejan llevar por la palabra en negritas y las opciones que tengo disponibles, probablemente se equivoquen, ¿no? Por eso, como estamos comentando, es importante que lean el fragmento, consideren el contexto que se les está proporcionando, porque con base en ello es que van a poder determinar exactamente qué significa
en este contexto la palabra competencia, ¿no? Que les digo, no tiene que ver con desencuentro, no tiene que ver con disputa, no tiene que ver con oposición, ¿no? Tiene que ver con, en este contexto decimos, una habilidad, una capacidad concreta, ¿no? Entonces, ojo ahí, yo creo que lo pude notar para aquellos que se estuvieron equivocando, me parece que se adelantaban a más allá de leer lo que el texto nos proporciona, simplemente a ver las opciones de respuesta, establecer una comparativa y listo, ¿no? Pero les reitero, hay que leer todo el texto, hay que leer todo el fragmento para poder saber o determinar con exactitud cuál tendría que ser nuestra respuesta adecuada, ¿vale? Y esa sería entonces, en concreto, la sugerencia sobre este tema de relaciones semánticas. Yo creo que, les reitero, en cuanto a aspectos teóricos, me parece que no hay dudas, no creo que haya preguntas. Em, si quieren seguir practicando sobre estos temas de relaciones semánticas, les sugiero que busquen en internet, seguramente pueden encontrar muchas cosas, ¿no? Tipo ejercicios de de sinonimia contextual o ejercicios de antonimia contextual, y entonces ahí van a encontrar varios ejercicios que les pueden servir para practicar, más allá de lo que podamos hacer aquí o en sus clases, ¿no? Entonces, para aquellos que se les complique, lo mejor es practicar y ya saben, ¿no? Si de pronto se me complica entender el significado de palabras, pues es que hay que tratar de deducirlo por el contexto, como estamos diciendo, o también, pues ampliando el vocabulario, logramos em, conocer más palabras y más significados, ¿no? ¿Y cómo amplía el vocabulario? Pues lo hemos dicho desde el principio del curso, leyendo, ¿no? Por eso desde el principio siempre es como esta invitación constante a lean, ¿no? Lean lo más que puedan. Textos poéticos, textos narrativos, para que se vayan acostumbrando a justo a ese aspecto, vayan desarrollando habilidades de comprensión y simultáneamente desarrollan su vocabulario, conocen más palabras y entonces hay más posibilidades de que este tipo de preguntas sobre relaciones semánticas obtengan resultados adecuados, ¿no? Resultados correctos, ¿vale? Déjenme, voy a cambiar de espacio porque necesito conectar. Listo, ya no tenía mucha batería. Bien, ¿tenemos alguna pregunta, algo que necesiten comentar sobre lo que hemos estado platicando en perdón, en estos últimos ejercicios? Bueno, si no hay preguntas, entonces les reitero que todo esto ya está disponible en el grupo de Classroom. Ahí nada más les pido, por favor, que como yo ya les compartí el archivo este que estábamos terminando de revisar, y en la última pregunta, como vieron, me equivoqué y pedía un antónimo cuando en realidad lo que necesitábamos era pensar en un sinónimo. Entonces, si los van a revisar otra vez o si van a repasar con esos ejercicios, nada más acuérdense ahí, por favor, en la última pregunta, recordar que no es un antónimo lo que necesitamos, es un sinónimo, ¿no? Que bueno, creo que por las opciones de respuesta puede quedar evidenciado, pero ahí hubo ese error, ¿no? En cuanto a la solicitud de si queríamos un sinónimo o un antónimo. Entonces ahí les pido que hagan el cambio o que consideren eso al momento de si van a revisar nuevamente las preguntas, ¿vale? Y entonces les digo, ya lo tienen todo en el grupo, en los distintos grupos de Classroom, ¿vale? Bien, entonces vamos a aprovechar esta última hora que nos queda. Ya no nos quedan tantas sesiones disponibles. Me parece que ¿cuántos seminarios quedan? O sea, ajá, es justo lo que les iba a comentar ahorita para que sepamos o sepan ustedes cómo vamos a estar distribuyendo las siguientes sesiones. Ahorita vamos a empezar a hablar de aspectos de literatura. De manera concreta, vamos a recordar algunas figuras literarias, vamos a recordar algunos contextos o aspectos básicos sobre aspectos de literatura. A ver qué tanto podemos avanzar al respecto. Vamos a recordar también las
los géneros textuales, ¿vale? O más bien los géneros literarios, quiero decir, características de los textos poéticos, de los textos narrativos, etcétera. Entonces, vamos a avanzar un poco con eso hoy. No lo vamos a terminar definitivamente. Entonces, nos queda la clase de la siguiente semana, o sea, entre semana nada más vamos a tener una clase. No me acuerdo exactamente qué día, pero solo es una. Entonces, para esa clase vamos a terminar todo lo teórico de lo que vamos a empezar a abordar el día de hoy. Después de eso, tenemos el fin de semana 19. Entonces ahí tendríamos dos clases más entre semana, que serían cuatro, y la del 26, que serían cinco, ¿no? Entonces nos quedan cinco clases ya nada más con respecto a los seminarios. Y de esas cinco clases, la siguiente es totalmente teórica en cuanto a, les digo, géneros literarios. La siguiente, pues también tiene como muchas características teóricas. Antes de eso, antes de pasar como tal a la sección de comprensión, vamos a empezar practicando por ahí por lo menos con uno o dos textos poéticos para que tengamos como un poquito de práctica ahí, ¿no? Entonces, una de las clases de la siguiente semana, más bien la clase del fin de semana siguiente, del domingo siguiente, sería como de análisis de textos poéticos y vamos a plantear por ahí unas cuantas preguntas sobre textos poéticos. Y después, en la última semana como tal, vamos a recordar algunos aspectos de comprensión y estaremos revisando lo más que podamos de textos narrativos, de textos, ya saben, noticias, ensayos o artículos de opinión, lo que ya saben que vienen en sus textos. Entonces nos quedan como dos clases teóricas de esas cinco faltantes, dos clases teóricas y tres prácticas, ¿no? Que ya tiene que ver más con los aspectos de comprensión, de identificar respuestas con base en textos y nos estamos enfocando entonces ya cerrando y entrando más como a esa parte, ¿vale? A partir eh, de la siguiente semana. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla para que empecemos a abordar, les digo, esta información sobre los géneros literarios. Hace mucho calor, ¿no?